Muchas gracias por visitar nuestra página y bienvenidos una vez más a Defensores del Nombre de Jesús. La reencarnación y la Biblia. En una ocasión tuve la oportunidad de dialogar con un espiritista. Aquella persona me dio su opinión acerca de lo que ellos creen, su punto de vista acerca de ciertas cosas, y entre los temas que se tocaron dio una explicación de lo que es la Biblia para ellos, aunque siempre dejando ver que la misma ha sido modificada para conveniencia del hombre. Por lo tanto, para ellos los escritos que poseemos hoy en día no son confiables, cosa que obviamente no es correcto, puesto que para este tiempo tenemos la palabra de Dios segura y confiable. Recuerde que aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Entre los puntos que se hablaron, esta persona tocó el tema de la reencarnación, diciendo que ésta sí existe, que es una realidad comprobada, aunque no dio evidencias de cómo poder comprobar esto. Lo curioso es que a pesar que decía que no creía al 100% en la Biblia, esta persona usó un par de pasajes de la Escritura queriendo mostrar que según su creencia, la Biblia habla acerca de la reencarnación. Los versículos empleados por este espiritista fueron los siguientes. Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 12, dice: «Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Verso 13. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. El otro versículo se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, verso 3, que dice: «Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Al usar estos pasajes, el espiritista dio una explicación de cada uno de ellos, diciendo que Juan el Bautista es claramente la reencarnación del profeta Elías, y también para querer mostrar que Jesús habló de la reencarnación cuando le dice a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Usar estos versículos para mostrar su teoría deja en clara evidencia la manera deficiente como estas personas usan la Biblia, ya que están alejándose de una manera exagerada a lo que en realidad la Escritura dice y caen en este tipo de interpretaciones privadas erróneas. Por ejemplo, argumentar que Juan el Bautista es la reencarnación del profeta Elías ya muestra el grave error, ya que ellos aseguran que Elías muere y muchos años después reencarna en la persona de Juan. En la Biblia se lee de dos personajes que fueron llevados por Dios y no vieron muerte. Ellos son Enoc y Elías. Nos enfocaremos en este segundo. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes se relata el momento en que Dios alzaría al profeta Elías en un torbellino y Eliseo tomaría su lugar. Pero específicamente notemos lo que se lee en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, el versículo 11, que dice: «Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino». Noten cómo estas personas pasan por alto esta escritura que nos muestra que Elías no murió, sino que fue llevado por Dios. Este profeta del Señor no vio muerte. Un tremendo error al decir que en este punto se muestra una supuesta reencarnación de Elías en Juan el Bautista. Entonces, leyendo toda la historia acerca del profeta Elías, vemos cómo queda totalmente descartado estas suposiciones. El otro ejemplo que usaron se encuentra en Juan capítulo 3, en la conversación que Jesús sostiene con Nicodemo, y Cristo les dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces ellos aseguran que este pasaje el Señor habla sobre una persona que muere y que nace vez tras vez. Otro grave error, porque están entendiendo estas palabras de la misma manera como las interpretó Nicodemo al responder: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
el espiritista, al igual que Nicodemo, lo entendieron bajo su propio concepto y el resultado es el mismo error. Es necesario continuar leyendo para entender a qué se refería Cristo. Leamos el contexto y notemos lo que realmente significaban las palabras de Jesús. Juan capítulo 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mi pregunta para ellos sería: si nacer de nuevo es la reencarnación, entonces, ¿qué es el nacer del agua y del Espíritu? Como notarán, Jesús mismo da el significado de lo que es el nuevo nacimiento al decir que es necesario nacer de agua y del Espíritu, es decir, se refería al bautismo. Como notarán, Jesús mismo da el significado de lo que es el nuevo nacimiento al decir que es necesario nacer de agua y del Espíritu, es decir, se refería al bautismo. La evidencia de esto lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 38, donde Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es ahí donde se da el nuevo nacimiento. Bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, esto es nacer del agua, y recibir el don del Espíritu Santo es nacer del Espíritu. Este es el nuevo nacimiento, es el bautismo, no la reencarnación. Entonces, un problema para ellos es cuando se efectúe el juicio y comparezcamos ante el tribunal de Dios, en cuál de las tantas vidas que se tuvieron en la supuesta reencarnación se juzgará a las personas. Es decir, si una persona tuvo una vida anterior buena, pero en otra vida fue una persona que cometía puros actos malos, entonces, ¿cómo se juzgará? O si en una vida creía en Dios y en otra era atea, si en una se bautizó en el nombre y en otra no, entonces, ¿qué pasará con esa alma? Ambas porciones que el espiritista usó para mostrar su creencia, el mismo contexto bíblico lo refuta. Es por ello que la misma palabra nos advierte de tener mucho cuidado con estas enseñanzas erróneas, invenciones de hombre que tratan de desviar a las personas del camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es por esto que nosotros descartamos este tipo de doctrinas. No creemos en la reencarnación, mas sí creemos en lo que dijo nuestro Señor Jesús sobre la resurrección. Y la prueba más contundente que tenemos acerca de esto es que Cristo venció la muerte cuando el tercer día resucitó, dejando la tumba vacía. Primera de Corintios capítulo 15 verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, antes de creer este tipo de filosofías y huecas sutilezas, creemos en la palabra de Dios, y a la luz de la Biblia se nos muestra que no existe tal cosa llamada reencarnación. Hebreos capítulo 9 verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio.